Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Estamos en el contexto en donde nuestro Señor Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan? La entrada triunfal, como se conoce, del Señor a la ciudad de Jerusalén. Vimos que la gente tomó palmeras, ramas, y las colocaban por donde nuestro Señor iba, tendían sus mantos para que el Señor pasara cabalgando sobre aquel asno. Y vimos también que fue el cumplimiento de una profecía que había sido dada muchos años atrás, en donde se había anunciado que el rey de Israel vendría cabalgando sobre un asno. Y en ese contexto nos encontramos. Ahora aquí nos dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ninguno de los otros evangelios relata este incidente, solamente lo hace Juan. Y los griegos que acudieron aquí a nuestro Señor Jesucristo eran gentiles atraídos por el judaísmo. No eran judíos que hubiesen vivido entre los griegos hasta helenizarse. Eran paganos de nacimiento que se interesaban por convertirse a la religión judía, pero que no podían hacerlo por algún motivo. Por consiguiente, asistían a las fiestas de Jerusalén. Notemos que si estos hombres se incluían entre quienes habían subido a adorar en la fiesta, ¿qué nos indican esas palabras? ¿Qué podemos deducir de esas palabras? Que estos hombres habían subido a adorar en la fiesta. Que debió tratarse de hombres temerosos de Dios, como lo fue seguramente Cornelio en el libro de Hechos de los Apóstoles, y también el etíope eunuco. El requisito fundamental para ser considerado un prosélito o participar de la religión judía era la circuncisión. Es decir, que todo hombre que quería adherirse al judaísmo debía primero ser circuncidado. De manera que quien lo cumplía tenía la plena participación en la Pascua, y aún siendo gentil podía unirse al pacto de Dios con Abraham. Aunque el texto no nos dice si estos griegos eran o no prosélitos, lo que sí podemos deducir es que subieron a Jerusalén a la fiesta a adorar. Y eso nos habla de que estaban interesados en el judaísmo. Por donde quiera que había judíos, el judaísmo influenciaba. Ahora, ¿qué sabemos de la religión de los griegos? ¿Qué sabemos de los griegos?
Eran politeístas. Tenían muchos dioses. Varios dioses. Dioses para todo, ¿no? Sabemos que los griegos hablaban del dios del viento, del dios del mar, del dios del fuego, del dios del aire. Bueno, tenían un dios para todo, y para cada cosa un dios, una diosa. Que la diosa Venus, que el dios Apolo, que bueno, tenían una cantidad de dioses. Pero el judaísmo, a diferencia de la religión de los griegos, ¿en qué creía? En un solo Dios. ¿Recuerdan el credo judío? El Shema Israel. ¿Qué dice? Oye, pues ahora Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ese es el credo judío. Entonces, tal vez estos griegos se sentían atraídos por el judaísmo. Además de que el judaísmo implicaba unas elevadas normas morales. La religión de los griegos era dada a cualquier cantidad de excesos, de vicios. Eran entregados a unos rituales paganos que generalmente eran cosas extravagantes y escandalosas. Entonces tal vez ellos se sentían atraídos por el judaísmo debido a esto. Subieron a Jerusalén con los miles de peregrinos, aunque no podían participar en algunos aspectos importantes de la celebración, como el comer del Cordero Pascual. Y algo interesante que observamos es que, aunque estos hombres fueron limitados por la religión, sin embargo, en esa Pascua encontrarían al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podían participar del Cordero que se iba a ofrecer en esa Pascua, pero sí encontrarían allí al Cordero de Dios. Es digno de reseñar que, al igual que los gentiles que vinieron al Señor Jesucristo en su nacimiento, ¿recuerdan quiénes fueron? Los hombres que fueron al Señor en el momento de su nacimiento. ¿Los reyes de dónde? Melchor, Gaspar y Baltasar. Unos reyes del oriente. Unos reyes del oriente. Eso de que Melchor, Gaspar y Baltasar, eso quién sabe dónde lo inventarían, porque la palabra de Dios no lo dice. Ahora, la Biblia tampoco dice que fuesen tres. Por los presentes que llevan al Señor, sí, de pronto se puede deducir que, ¿sí? ¿Cuáles fueron los presentes? ¿Recuerdan? Incienso, mirra y oro. Pero hay algo interesante de que resaltar aquí, y es que apenas nuestro Señor nace, gentiles vienen a Él. Y en el umbral de su muerte, gentiles vienen a Él. En su nacimiento fueron unos reyes guiados por una estrella del oriente, y aquí fueron unos griegos. Y que estos hombres acudiesen al Señor en esta ocasión es una imagen que nos muestra algo muy interesante, y es que cuando los judíos rechazan al Señor, los gentiles le escuchan, oyen, creen en el Evangelio y se convierten a Él. ¿Y por qué ocurre de esa forma? ¿Por qué ha ocurrido de esa forma? ¿Por qué los judíos no creyeron en el mismo Mesías, en el enviado, en el Hijo de Dios? ¿Qué le ocurrió a Israel? El apóstol Pablo dice que a Israel le ha ocurrido un endurecimiento en parte. Es decir, que la dureza de ellos ha permitido que la salvación llegue ¿a quiénes? A los gentiles, alcance a todo el mundo. Por medio de la dureza de Israel, Dios
llevó la salvación a todas las personas, a todas las gentes, a todas las naciones, a todos los pueblos. Entonces, el endurecimiento de Israel conformó el propósito divino para la bendición y salvación de los gentiles. Por otra parte, no sabemos si lo que ocurre aquí en estos versículos de los griegos buscando al Señor fue el mismo día de la entrada a Jerusalén, pero parece difícil pensar que hubiese sido el mismo día, porque pues imagínense, en un ambiente de aclamación, un ambiente de ruido y de bullicio, era muy difícil que estos hombres se hubieran podido dirigir a los discípulos. Tal vez nos parezca extraño que hubiese griegos en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, pero debemos de tener en cuenta que siempre los griegos fueron llevados de un lado para otro con el deseo de descubrir cosas nuevas. Dijo uno de ellos: vosotros los atenienses, con todo lo que sabéis, no sabéis vivir en paz ni dejar en paz a los demás. Otro dijo: vosotros los griegos sois como niños, siempre jóvenes en espíritu. Es decir, que algo que caracterizaba a los griegos, ¿qué era? Que eran muy espirituales. Eran buscadores, siempre estaban buscando. Bueno, aquí hay una religión, vamos a mirar qué dice. Aquí hay un pensador, vamos a ver qué opina. Aquí hay un maestro, vamos a escucharlo, a ver qué enseña. Eso era una característica de los griegos. Por eso no era raro ver a un griego que hubiese pasado por varias escuelas filosóficas o aún por varias religiones, pero siempre en busca de la verdad. Y esto nos enseña algo interesante, y es que cuando estos hombres preguntan por Cristo, van en buen camino hacia la verdad, porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 21. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. No se sabe quiénes eran estos griegos, qué propósito tenían, por qué deseaban ver a Jesús, qué motivos les impulsaban, tampoco cómo llegaron al Señor, ni qué interés tenían de Él. No sabemos si se enteraron de las señales y los milagros que nuestro Señor realizó en Betania o en otros lugares, no se sabe. Pero lo cierto es que fueron a uno de los discípulos de Cristo. ¿A quién? A Felipe. Se sintieron atraídos por su nombre griego. El nombre Felipe significa amante de los caballos. No sabemos si Felipe era como ese cantante popular por ahí que dice que le gustan los caballos. Pero lo cierto es que el nombre Felipe significa amante de los caballos. Y estos hombres van a Felipe y le dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora mire que estos hombres hicieron lo que no hizo todo el Sanedrín judío. Estos hombres estaban interesados en ver al Señor, en buscarle, en escucharle, en tener una entrevista personal con Él, cosa que Caifás no hizo, ni los sumos sacerdotes. Entonces van a Felipe con el fin de confirmar las buenas noticias que habían oído de Él. La petición de estos hombres es verdaderamente noble. Se dirigen a Felipe como Señor. Y esa palabra Señor nos indica que cuando uno le dice a alguien Señor, ¿qué le está diciendo? Respeto. Es un término que indica subordinación. Ellos estaban reconociendo que Jesús y sus discípulos eran personas que merecían respeto. Seguramente al presenciar las multitudes
allí en Jerusalén con las ramas y en medio de todo el bullicio y todo lo que rodeó la entrada de nuestro Señor a la ciudad, estos hombres sintieron curiosidad, fue algo que les llamó la atención. Es posible que estuviesen realmente buscando a Dios de corazón sincero, porque notemos que mientras ellos buscaban a nuestro Señor Jesucristo para verle, los judíos buscaban al Señor para matarle. Ahora, algo que podemos aprender es que nadie que tenga un sincero deseo de encontrar a Cristo será rechazado por Él. Dice la palabra de Dios: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Sí? Todo aquel que se acerca al Señor de corazón sincero para buscarle, para saber de Él, para conocerle, el Señor nunca le echará fuera. Y Juan vio en este pequeño grupo de gentiles, en estos griegos, representantes de todos los gentiles del mundo, y que la misión universal del Señor se iniciaba con ellos. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Por qué Felipe no fue directamente al Señor? ¿Cuál sería la razón? Tal vez sentía temor, tal vez sintió temor. Bueno, él podía haberlo llevado directamente a Cristo. Sin embargo, ¿fue a quién? A Andrés. Tal vez no estaba seguro de la disposición que tenía el Señor en recibir a unos desconocidos, y por eso se los lleva a Andrés. Y vemos a lo largo de los evangelios que Andrés es un hombre que le gusta llevar personas a Cristo. Andrés se deleita haciendo eso. Lo vimos en capítulo 1 trayendo a su hermano Simón. Andrés llevó a su hermano a Cristo. Más adelante, en capítulo 6, lo vimos trayendo a un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos, ¿recuerdan? Andrés fue el que llevó a ese muchacho allá a Cristo y le dijo: bueno, ¿recuerdan? ¿De dónde compraremos pan para tanta gente? Ni siquiera 300 denarios alcanzaban para alimentar semejante multitud. Y Andrés llegó y dijo: bueno, pues aquí hay un muchachito, tiene unos panes y unos pececillos, pues eso es lo que hay. Ahí estaba Andrés. Andrés también era un hombre que ya había descubierto que el Señor Jesucristo no rechazaba a nadie. Entonces viene al Señor y conducen a esos griegos a Cristo. Aquí tenemos un cuadro hermoso de 2 discípulos llevando a un grupo de interesados a Jesús. ¿Y cómo hacen falta en la iglesia hombres como Andrés, no? ¿Cómo hacen falta hombres como Andrés que estén dispuestos a qué? A llevar a otros a Cristo, a conducirlos al Señor, a guiarles. Y eso es Andrés, eso es lo que hace él. Él lleva a los hombres, los acerca a Cristo. Y hacen falta hombres hoy en día así como Andrés. Lo que el Señor dirá después de esto es una declaración sorprendente y gloriosa. Vamos a mirar en el Evangelio que, bueno, pasa algo, pero es como si el Señor hablara de otra forma. Tal vez no hay mucha concordancia entre lo que nos está diciendo acerca de estos griegos y lo que el Señor va a decir a continuación. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado, ¿qué? La hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
No sabemos si esta respuesta siguió a la entrevista con los griegos o la precedió. No sabemos si fue antes o después. Pero lo que sí podemos deducir es que nuestro Señor seguramente habló con ellos y les recibió. Pero Juan no nos presenta detalles de esa conversación. Simplemente nos muestra el hecho de que unos gentiles vinieron buscando a Cristo y el Señor los recibe. Ahora, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue dirigida a la gente. Más adelante nos va a hablar de la gente, que había una multitud, y también de que allí obviamente estaban sus discípulos, y entre ellos Andrés y Felipe. Nuestro Señor dice: ha llegado la hora. ¿Pero cuál hora? ¿Recuerdan que a lo largo del Evangelio hemos visto esa expresión? En capítulo 2, ¿cuáles fueron las palabras que el Señor le dijo a María en las bodas de Caná de Galilea? Mujer, ¿qué tienes? Aún no ha llegado la hora, aún no ha llegado mi hora. En capítulo 7, versículo 30 observamos: pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En 8:20, cuando habló y enseñó en el templo, nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. Pero aquí se nos dice que ya había llegado la hora. ¿Y cuál hora? ¿A qué se refiere con eso de la hora? Una hora con relación al tiempo, ¿qué es? ¿Un periodo largo? Rápido, es algo corto, ¿no? Una hora podemos decir que es algo corto. Era un periodo de tiempo pequeño que hacía referencia a la crucifixión, al sufrimiento, la muerte, resurrección y ascensión del Señor al cielo. ¿Sí? Cuando se habla de la hora, encierra todo eso: sufrimiento, muerte, crucifixión, sepultura y ascensión. Es decir, el clímax y los eventos más relevantes en el ministerio y la misión de nuestro Señor Jesús en el mundo. Todo esto sería aparentemente una tragedia para los hombres, pero en la perspectiva de Dios sería el triunfo más glorioso. Imaginémonos, los hombres emocionados viendo a nuestro Señor Jesucristo entrar a Jerusalén. Aquí está nuestro Rey, nuestro Salvador. Tenían el deseo de verle como un rey, como un vencedor, un conquistador, como un campeón que instaurara un glorioso reino con poder y autoridad. Y nuestro Señor corrige todas sus defectuosas ideas y les recuerda algo que les ha dicho en repetidas ocasiones: su muerte. Entonces nuestro Señor está yendo en contra de todo lo que ellos pensaban, de todo lo que ellos creían que iba a ser el Rey Mesías. Y dice: ha llegado la hora para que sea glorificado. Ha llegado la hora. Estoy a punto de abandonar este mundo, ascender a mi Padre, concluir la obra que he venido a hacer, ser exaltado hasta lo sumo. Mi ministerio de humillación terrenal está concluyendo y el tiempo de mi glorificación se acerca. Pero todo eso sucederá de una manera muy diferente a la que ustedes se imaginan. ¿Qué hubiese ocurrido si nuestro Señor hubiese ido directamente al trono sin haber pasado por la cruz? No habría salvación para nadie. Si hubiese sido de esa forma, nadie sería salvo. Pero nuestro Señor Jesucristo retornaría a la gloria que tenía antes de su encarnación. ¿Recuerdan lo que le dice allí al Padre? Después le dice: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Antes de que todo existiera, Jesucristo estaba allí en la gloria del Padre. Y luego, después de ser crucificado, de morir, iba a resucitar y a ser nuevamente levantado a la gloria. Cuando se habla de la glorificación es eso. Algunos confunden crucificación con glorificación, pero no es lo mismo. Es verdad que la glorificación vendría después de la cruz, pero son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas que no debemos confundir. La gloria llegó después del sufrimiento y no con este. La petición de los griegos tiene mucho que ver con las primeras palabras de nuestro Señor aquí. Los gentiles empiezan a querer saber de mí. Así que ha llegado la hora de concluir mi obra, para que por medio de ella se cumpla el propósito para el cual he venido al mundo. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Con una solemne introducción tan frecuente como la que hemos visto en este evangelio repetidamente, de cierto os digo, que equivale a decir amén, amén, o de verdad, verdad. Y sabemos que son palabras que indican proximidad de una declaración grandiosa y cierta. Aquí empieza nuestro Señor hablando, de cierto os digo. Entonces emplea una verdad muy conocida del proceso de siembra y cosecha para ilustrar una verdad espiritual. Si cogemos una semilla, la tenemos en nuestras manos, ¿qué debemos hacer para que esa semilla se convierta en una planta, lleve fruto, crezca? ¿Qué hay que hacer con esa semilla? ¿Guardarla en un cofre con llave? ¿Meterla en una urna? ¿A dónde debe ir la semilla? A la tierra. Y cuando la semilla cae a la tierra, ¿qué pasa? Se muere. Se muere. Esa semilla literalmente se muere, se descompone, se deshace, se muere. Y por medio de la muerte de esa semilla, ¿qué ocurre? A través de la muerte viene la vida. Tiene que morir. La semilla tiene que morir. Si no hay muerte, no habrá fruto espiritual. Es preciso que la semilla se introduzca en la tierra, se pudra y muera si queremos que fructifique. Cristo es el grano de trigo. Cristo es la semilla de Abraham, anunciada desde el principio. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice? Que es necesario que Él ¿qué? Muera. Porque si muere, ¿qué pasa? Traerá la vida, traerá la fructificación. Si no muere, no pasará nada. Entonces aquí vemos la importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos salvó el Señor? Por su muerte. No fueron sus milagros, no fueron sus enseñanzas, no fueron sus valiosos ejemplos, nada de esto. Realmente Cristo nos salvó y sigue salvando a mucha gente por medio de su muerte. Fue a través de su muerte.
Los discípulos le dijeron al Señor en determinado momento: ¿por qué, Señor, no reconsideras ese asunto de la cruz? Considérate a ti mismo. Deberías meditarlo con más calma. Eso como que no es tan necesario, eso de que mueras y todo eso que dices que te va a ocurrir, eso es muy feo. Que nada de eso te pase. ¿Por qué no te detienes y lo examinas con más calma? Y al decirle a nuestro Señor Jesucristo que no muriera, estaban diciendo: bueno, dejemos la semilla allá guardada. ¿Sí? Eso era lo que estaban proponiendo, dejar la semilla guardada. ¿Y una semilla guardada para qué sirve? Todavía han encontrado semillas guardadas y conservadas desde el tiempo de los egipcios, imagínense. Entonces lo que le estaban diciendo los discípulos al Señor era que no muriera. Y el Señor aquí dice: es necesario que el grano de trigo muera. A menos que muera, el propósito de mi venida no se cumplirá. Pero si muero, multitud de almas se salvarán. Fue por su muerte que Cristo nos salvó. En la muerte de un grano de trigo, a fin de que brotara una inmensa cosecha espiritual. Si no moría, el Señor gozaría de todas las glorias celestiales solo con el Padre. Por eso dice: si no muero, quedo solo. Pero si muero, llevaré mucho fruto. Es decir, que llevaría a muchas almas de muchos hombres a la gloria. Cristo debió morir para pagar nuestro pecado, también para mostrar su poder sobre la muerte. Su resurrección prueba que tiene vida eterna y que la puede comunicar a todo aquel que cree en él. Cristo es el grano de trigo que murió para dar fruto y para que la humanidad tenga oportunidad de salvación. Seguramente sus palabras resultaron incomprensibles para los que escucharon en este momento. Bueno, pero estamos esperando, Señor, que tú te posesiones como rey. Queremos verte triunfante, victorioso. Y tú ahora nos estás hablando de sacrificio, de muerte. Nuestro Señor puso al revés todas las ideas que los judíos tenían, cambiando un sueño de conquista por una visión de una cruz ensangrentada. Vino a salvarnos, pero no mediante una batalla o una guerra. Vino a salvarnos dando su vida, muriendo por nosotros. De esa es la forma que lo ha hecho. El reino que había venido a instaurar comenzaría con una crucifixión y no con una coronación. Porque fue su muerte lo que trajo fruto y redención a hombres perdidos y sin esperanza. Por medio de la muerte del Señor Jesucristo es que tenemos la salvación. Si ese grano de trigo no hubiese muerto, no habría ninguna esperanza para nosotros. Pero gracias a Dios, porque estuvo dispuesto a dar su vida y a entregarla por amor para salvarnos. Por Él.